Saludos, somos el equipo número 1, conformado por Carlos Castillo y Francisco Torres. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de las reglas de asociación, uno de los métodos de aprendizaje no supervisado previstos dentro del aprendizaje automático. En minería de datos y aprendizaje automático, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Kwiatkowski y Shapiro describen el análisis y la presentación de reglas fuertes descubiertas en bases de datos, utilizando diferentes medidas de interés. Basado en el concepto de regla fuerte, Agrawal y al. presentaron un trabajo en el que indicaban las reglas de asociación, que descubrían las relaciones entre los datos recopilados a gran escala en los sistemas de terminales de punto de venta de unos supermercados. Por ejemplo, la siguiente regla: cebollas y vegetales implican carne, encontrada en los datos de venta de un supermercado, indicaría que un consumidor que compra cebollas y verdura al mismo tiempo probablemente compre también carne. Esta información se puede utilizar como base para tomar decisiones sobre marketing, como precios promocionales para ciertos productos o dónde ubicar estos dentro del supermercado. Además del ejemplo anterior, aplicado al análisis de la cesta de la compra, hoy en día las reglas de asociación también son de aplicación de otras muchas áreas como el web mining, la detección de intrusos o la bioinformática. El objetivo de las reglas de asociación es encontrar asociaciones o correlaciones entre los elementos u objetos de bases de datos transaccionales, relacionales o data warehouse. Las reglas de asociación tienen diversas aplicaciones, tales como el soporte para la toma de decisiones, el diagnóstico y predicción de alarmas en telecomunicaciones, igualmente el análisis de información de ventas, así como el diseño de catálogos, distribución de mercancía en tiendas, segmentación de clientes en base a patrones de compra. Las reglas de asociación son parecidas a las reglas de clasificación. Pero veamos qué es una regla de asociación. Sin tanta profundidad, vemos que se trata de reglas que indican una cierta relación entre sus conjuntos, sin que esto implique causalidad. Tomemos, por ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos transaccional de alguna tienda departamental y de ella obtenemos la siguiente regla: pañales y leche y huevo implican cerveza y cigarros. Esto nos indica o nos quiere decir que aquellos clientes que compraron pañales, leche, huevos, también pudieron adquirir cerveza y cigarros. En general, no es difícil extraer las reglas a partir de las bases de datos. El detalle es que es muy costoso computacionalmente, tanto que pudiese ser imposible de generarlas para una base de datos con muchísimos productos. Esto implica uso de equipo, una metodología o una programación bastante robusta, porque le exigiría demasiado, hablando en términos computacionales, al equipo, al software, al mismo algoritmo, por la cantidad de información que posee la base de datos en este caso. Dentro de las definiciones también tenemos que el soporte o cobertura S es la probabilidad de que una transacción contenga a X, Y y Z. La confianza o eficiencia C es la probabilidad condicional de que una transacción que contenga X y Y también contenga Z. Evaluamos las reglas de acuerdo al soporte y la confianza de las mismas. En reglas de asociación, la cobertura se llama soporte o support. La precisión se llama confianza o confidence. Un ejemplo típico de reglas de asociación, tenemos el análisis de la canasta de mercado, encontrar asociaciones entre los productos de los clientes que pueden impactar las estrategias mercadotécnicas. Esto es que, por ejemplo, colocando el ejemplo anterior de esta combinación de productos que vimos acá, de pañales, leche, huevo, que implican cerveza y cigarros, nos pueden llevar a plantear nuevas estrategias, mercadotecnia, o implican en las ofertas los productos que tienen mayor salida, y esa curiosidad de que a veces la persona al comprar una combinación de productos lo lleven o
lo relacionen a la compra de otro producto adicional. Esto plantea muchas estrategias, muchas cosas dentro del mercado, del marketing, para que los dueños de estos establecimientos puedan tener una mejor disposición a la hora de vender sus productos. Todo esto se puede conseguir, como estamos observando, a través de las reglas de asociación. Vamos a continuar presentando entonces los algoritmos y algunos ejemplos dentro de las reglas de asociación. En esta oportunidad vamos a hablarles un poco acerca del algoritmo a priori, uno de los más importantes dentro de los procesos de las reglas de asociación. Para hablarles acerca de este algoritmo, el algoritmo a priori, imaginemos que tenemos una base de datos con solo 10 productos. Para extraer las reglas, debemos hacer combinaciones de estos productos, es decir, para 10 productos tendremos 1024 posibles reglas. ¿De dónde viene este 1024? Estas son las posibles combinaciones entre 10 productos de diversos tamaños. Imagínense si tuviésemos 20 productos. Esto sería 1.048.576 posibles combinaciones. Y este es el problema de los algoritmos con complejidad exponencial. En la siguiente imagen podemos observar una combinación de 5 productos que denominaremos A, B, C, D y E. En este podemos observar las combinaciones posibles dentro de estos 5 productos. Por ejemplo, cuando tomamos el producto A, lo combinamos con el resto de los productos, podemos ver que es la combinación AB, AC, AD y AE. Estas combinaciones, digamos, de una primera línea, también podemos llevarlas a una segunda línea. Nos llevarían ya entonces lo que es ABC, ABD, ABE, ACD. Por esta complejidad es que se usa una regla denominada regla antimonótona para la poda, la cual nos dice en pocas palabras, si un conjunto es infrecuente, entonces todos los conjuntos en donde este último se encuentre también serán infrecuentes. Es decir, si tenemos el conjunto AB, observado acá en la figura, conjunto AB, y este es infrecuente, entonces los conjuntos ABC, ABE, ADBE también serán infrecuentes. ¿Esto por qué? Porque contienen al conjunto AB, que ya se denominó como infrecuente. Esto nos lleva entonces a ignorar a todos los que contengan AAB, en este caso ABC, ABD, ABE y los subsecuentes que derivan de la relación AB. Esto es una imagen, un ejemplo visual de lo que es la aplicación de la regla antimonótona para la poda. La forma de generar las reglas de asociación constan de 2 pasos. Tenemos la generación de combinaciones frecuentes, cuyo objetivo es encontrar aquellos conjuntos que sean frecuentes en la base de datos. Para determinar la frecuencia se establece un cierto umbral, un cierto límite. Después de esto tenemos la generación de reglas. A partir de los conjuntos frecuentes nos encargamos de generar las reglas. Igualmente, para generar las mismas partimos de un índice. El índice para la generación de combinaciones se llama soporte y el índice para la generación de reglas se llama confidencia. Vemos entonces que para generar las combinaciones o la frecuencia de combinaciones utilizamos el soporte y para la generación de las reglas utilizamos la confidencia. Pero ya vamos a ver un poco más con el siguiente ejemplo cómo es la aplicación de esta forma de generación de las reglas de asociación. Para ello tenemos la información de un supermercado y los productos que normalmente se adquieren o que tienen mayor demanda dentro de este establecimiento comercial. Tenemos las siguientes relaciones, como podemos ver, por ejemplo, el pan, leche, pañales, pan, pañales, cerveza, huevos, leche, pañales, cerveza, refresco, café, pan, leche, pañales, cerveza, pan, refresco, leche, pañales. Pero vamos a ver un poco más, vamos a desglosar un poco más con este ejemplo
para ver la forma como se generan las reglas de asociación. En primer lugar, el primer paso es generar las combinaciones frecuentes. Para esto colocaremos un soporte superior al 50%. De acuerdo a los datos suministrados por la empresa o por el supermercado, lo tenemos en la lista, y armamos una tabla partiendo de lo individual, es decir, artículo por artículo. Y para esto vamos entonces a ver de estos artículos cuál es la frecuencia individual de cada uno de ellos dentro de la información. Armamos la siguiente tabla y podemos observar que la cerveza tiene una frecuencia de 3, el pan posee una frecuencia de 4, el refresco posee una frecuencia de 2, los pañales una frecuencia de 5, la leche con una frecuencia de 4, huevos una frecuencia de 1 y el café con una frecuencia de 1. Recuerden que esta frecuencia es individual, todavía no hemos realizado la agrupación o combinado los artículos entre sí para determinar otro tipo de frecuencia. Pero aquí podemos observar, recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada artículo dentro de nuestro ejemplo. Entonces, para hacer el cálculo de soporte, vamos a utilizar esta fórmula, donde colocaremos la cantidad de repeticiones del producto entre la cantidad de transacciones. Para nuestro ejemplo tenemos 5 transacciones. Entonces vamos a tomar en primer lugar la cerveza, que si recordamos en la tabla, tiene una frecuencia de 3. ¿Okay? Entre las 5 transacciones. Recuerden, estas son las transacciones. Tenemos 5 transacciones, como podemos observar acá. Estamos iniciando con la cerveza, que tiene una frecuencia de 3, de acuerdo a la tabla. ¿De dónde sale este 3? Podemos contar acá en las transacciones que, por ejemplo, la cerveza tiene aquí una aparición, tiene otra aparición acá y otra aparición acá. Un total de 3. Su frecuencia de 3 veces que ha aparecido dentro de las 5 transacciones informadas por el supermercado. Entonces seguimos con el ejemplo de la cerveza. Tiene entonces, de acuerdo a la fórmula, la cantidad de repeticiones de producto entre la cantidad de transacciones. La cerveza, entonces, el soporte de la cerveza sería igual a 3 entre 5, lo que nos da un resultado de 0.6. Llevándolo a porcentaje, tendríamos entonces que la cerveza posee un soporte del 60%. De esta forma vamos entonces calculando los demás productos, con lo que tendremos entonces la siguiente información. La cerveza posee un soporte del 60%, el pan posee uno de 80%, el refresco con 40%, pañales con el 100%, la leche con 80%, los huevos con un 20% y el café con un 20%. Recordemos que colocamos acá un soporte superior al 50%. ¿Qué nos indica esto? Vamos a tomar los datos que tengan un soporte superior al 50%. Verificando entonces en la tabla podemos observar que la cerveza cumple con el límite establecido, así como el pan. El refresco tiene un 40%, por lo que está por debajo del límite establecido. Los pañales, por supuesto, doblan lo que es el límite establecido con un 100%. La leche también supera el límite del 50%. La leche tiene 80%, pero los huevos y el café están por debajo de este umbral con un 20% cada uno. Pero como queremos un soporte mayor al 50%, entonces podemos eliminar lo que es el refresco, los huevos y el café de esta lista. Vamos entonces a comenzar a realizar las combinaciones, en esta oportunidad con 2 productos. Tenemos entonces formando conjuntos con 2 artículos. Tenemos la cerveza con el pan, tiene una frecuencia de 2, el cálculo del soporte de 40%. La cerveza con los pañales, una frecuencia de 3, con un 60%. La cerveza y la leche, con una frecuencia de 2, soporte de 40%. Pan y pañales con una frecuencia de 4, un soporte de 80%.
El pan y la leche tienen una frecuencia de 3 con un 60% y los pañales y leche con una frecuencia de 4 con un 80%. Aplicando aquí también el límite del 50%, vemos que hay dos combinaciones que están por debajo del 50%, son la cerveza y el pan con 40%, y la cerveza con la leche, que están bien, posee un 40%. Entonces tenemos nuestros primeros conjuntos frecuentes, que son su soporte superior al 50%, cerveza pañales, pan leche y pañales leche. Son las combinaciones de dos artículos cuyo soporte supera el 50%. Pasamos entonces ahora a formar conjuntos con tres artículos, lo que nos dan cerveza, pañales y pan, cerveza, pañales y leche, pan, pañales y leche, pan, leche y cerveza. Aplicamos también la misma metodología, calculando la frecuencia y el soporte. Para el primer conjunto de cerveza, pañales y pan tenemos una frecuencia de 2 con un soporte de 40%. Para el conjunto de cerveza, pañales y leche, igualmente una frecuencia de 2 con un 40%. El conjunto de pan, pañales, leche tiene una frecuencia de 3, lo que lleva un soporte del 60%. Y el último conjunto de tres artículos es pan, leche y cerveza con una frecuencia de 1 y un soporte del 20%, observando que de los cuatro conjuntos, uno solo supera el límite del 50%, siendo este pan, pañales y leche. Vamos entonces a generar los ítems de 4, a decir, sería uno solo, el pan, pañales, leche y cerveza. Y este tiene un soporte del 20%, por lo que entonces terminamos de generar los conjuntos con su frecuencia y obtuvimos estos 5: pan, pañales, leche, cerveza, pañales, pan, leche, pañales y leche. Observamos que tenemos un conjunto de 3 artículos y 4 conjuntos con 2 artículos, que fueron los que nos quedaron de las operaciones anteriores. Todos estos superan el soporte del 50%, del límite al soporte del 50% ya establecido. Entonces, a partir de estos conjuntos, obtendremos las reglas de asociación. Supongamos que para estas reglas de asociación queremos un límite superior al 50%. Para calcular la confidencia, utilizamos la siguiente fórmula: repetición de las observaciones del conjunto entre las repeticiones de la regla. Para esto vamos entonces a sumar el primer conjunto, el cual es de 3 artículos, que son pan, pañales y leche. Las reglas posibles para este primer conjunto serían: pan implica leche, pañales implicaría pan y leche implica pan y pañales. Pan y pañales, la combinación de estos dos implican a leche. La combinación de pan y leche implica pañales y la combinación de leche y pañales implica a pan. Tomemos el conjunto de pan, pañales implican a leche. Observamos que tiene una frecuencia de 3 entre 4 repeticiones, lo cual le da una confianza del 75%, en donde 3 es igual a las repeticiones de pan, pañales y leche, y 4 son las repeticiones de pan y pañales. Con esto procedemos a calcular todas las reglas y aquellas que pasen serán las que tomaremos. Recuerden, es el 50% también. Este es el proceso de generación de reglas con poda, comúnmente conocido como algoritmo a priori, donde vamos descartando aquellos ítems, aquellos conjuntos que no cumplan con la limitación. Nosotros, en este caso del 50%, hemos aplicado para ir descartando y obtener una optimización, pues, dentro de las relaciones con las reglas de asociación de la información dada, aplicando el algoritmo a priori. A este algoritmo a priori se le han hecho algunas mejoras. Podemos observar que usa
Ahora están usando tablas hash para reducir el número de candidatos de los item sets. Igualmente están o eliminan transacciones, elementos en la base de datos que no contribuyen en superconjuntos a considerar. Igualmente dividimos las transacciones en particiones disjuntas, se evalúan los ítems sec locales y luego en base a sus resultados se estiman los globales. Hacen aproximaciones con muestreos en las listas de productos para no tener que leer todos los datos y evita generar candidatos usando estructuras de datos alternativas. Usa por ejemplo los FP3, Frequent Partner Tree. Mi nombre es Carlos Castillo. Continuando con el ciclo de exposiciones, vamos a hablar lo que es la temática de las reglas de asociaciones, este mecanismo para descubrir los patrones en los conjuntos de datos en este mundo de la minería de datos, buscando una manera de esta regla para determinar cuándo un conjunto de elementos puede determinar un patrón, una conducta concurrente, y ir avanzando con respecto a la interpretación de esa actividad o de esa simple concurrencia. Primero vamos a definir conceptos básicos como el simple hecho de la asociación, que no es más que la acción y efecto de asociar o asociarse. Es importante demarcar que nosotros buscamos primero lo que son las asociaciones de elementos en el conjunto de datos. Y esa asociación puede conllevarnos a un punto de referencia o a lo que es el siguiente concepto, que es el patrón. Que el patrón no es más que un tipo de tema de suceso u objeto concurrente. La concurrencia como elemento importante en el conjunto de datos. Y tenemos que ver la diferencia entre si realmente es concurrente o es simplemente un hecho de azar, pues. Y para eso vamos a definir lo que es una regla, pues, porque deja de ser azar cuando es una regla, pues cuando es algo ya enmarcado en ciertos principios, pues, y vemos que la regla como tal está definida como el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de las acciones o, o el correcto desarrollo de las actividades. Eso es lo que se define como regla. Como regla. Y a continuación vamos a tratar de demarcar lo que es en general una regla de asociación, pues, que en la minería de datos y el aprendizaje automático, la regla de asociación se utiliza para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Esto es la base de lo que estamos hoy exponiendo, pues. Y continuando, vemos en esta lámina lo que es la aplicación de la regla de asociación. Para ello vamos a demarcar primero unas características importantes, como es la información estadística sobre la frecuencia de apariciones. Ya sabemos que podemos ver que la frecuencia de apariciones, en este caso la concurrencia de los datos o el patrón de la aparición de ese conjunto de datos, lo vemos importante primero por la integridad. O sea, tenemos un conjunto de datos, pero ¿cómo se obtuvo ese conjunto de datos? Pues estadísticamente son aceptables esos datos. No es igual la aparición, como lo vemos en el cuadro enmarcado del lado derecho, no es igual la estadística levantada de manera empírica a una estadística formalmente, donde la frecuencia sea la adecuada. Y eso nos conllevaría al siguiente característica que también es muy importante en este mundo, pues, de la minería de datos, como es la fiabilidad, que no es más que la probabilidad de un buen funcionamiento de algo.
En este caso sería un buen funcionamiento de la asociación o un buen funcionamiento del mecanismo para recabar los datos, porque no es igual la relación que puede existir entre la compra de pan y leche en una panadería a la compra de pan y leche en un supermercado. Las probabilidades son completamente distintas, pues. Así vemos, así también como la importancia en la relación, pues, porque no es igual. En la panadería tenemos que el pan representaría su ítem de mayor tráfico, en el supermercado no sería el ítem de mayor tráfico. Entonces por eso la importancia de la relación como característica. También tenemos otras características en la asociación, que son las que usamos para medir, pues, que son en este caso sería el soporte, la confianza, la sustentación, la convicción y la cobertura. Para definir estas características de medición, vamos a dar la premisa, una de las premisas que vemos con regularidad en los textos, que es la de que el 90% de la gente compra pan, compra leche. En el lenguaje natural se puede expresar como la mayoría de la gente que compra pan compra leche, pudiéndose expresar mediante la denotación pan implicaría leche. En esta notación vemos que la parte izquierda se denomina antecedente, que en este caso sería el pan, y la parte derecha la consecuente, que sería la leche. O sea, pan, leche. Pan es el antecedente y la leche el consecuente de lo que sería una regla de asociación en este aspecto, la cual representa 90% de las veces. En la parte de la medición de la asociación, tenemos en la asociación la regla de asociación, tenemos primero el soporte. Y ya definimos el soporte como la medida que contabiliza la frecuencia en la cual los términos de la regla de asociación se encuentran los datos. Para definirlo de otra manera o un poco más claro, el soporte es una medida de contabilizar la frecuencia en la cual los términos de una regla de asociación se encuentran en los datos. Es como decir, la concurrencia de esos dos elementos medibles en ese conjunto de datos. O sea, cuántas veces contablemente aparecen esos dos elementos, o sea, la asociación de esos elementos. Eso representaría el soporte. Siguiente tenemos lo que es la confianza, que la confianza es la medida, es la denotación del porcentaje de transacciones que contienen el conjunto de datos en el término del antecedente y el término consecuente de la relación del número de transacciones que contiene la parte antecedente. Tenemos la expresión de confianza de A implica B. Vemos que lo que es el soporte de A a B y entre el soporte de A. Esto me denotaría lo que es la confianza de esa regla de asociación. Siguiendo, tenemos lo que es la sustentación. En este caso estamos netamente hablando de la asociación de A y B, o sea, de la aparición de A y B en el conjunto de datos. Pues todas las expresiones matemáticas que tenemos están demarcadas así. Entonces vemos que la sustentación es una medida utilizada para evaluar el grado de dependencia de los términos de una regla. En este caso la regla sería A dependiente de B. Y tenemos que, primero, es la confianza sobre el soporte de B, la confianza del conjunto AB entre el soporte B. Eso representaría la sustentación. Seguido tenemos lo que es la convicción.
La convicción del conjunto A implica B, que no es más que el soporte de AB entre el soporte de A por el soporte de B. Eso sería la convicción. Y expresado en lenguaje más sencillo, es una medida para evaluar el grado en que determina el antecedente influye en la concurrencia del término consecuente de una regla. Y así seguidamente tenemos lo que es la cobertura. Vamos a definir primero el concepto, que es la medida de la cobertura, es la expresión proporcional del objeto, en este caso sería la cantidad en registro, determinado en el conjunto de datos que son concurrentes en los antecedentes para determinar la regla. Eso sería la cobertura. Bueno, en, este, en esta exposición damos un marco general. Conseguido vamos a tener lo que son unos ejercicios, una ampliación de lo que es las reglas de asociación. Por este momento me despido y continúa lo que son los siguientes pasos en voz de mis compañeros de clase.